En este video voy a hablar sobre Europa en la posguerra. Europa, después de la guerra, tuvo varios problemas. Estos especialmente eran económicos y financieros. Esto ocurrió porque la guerra tuvo grandes costos. Las economías de Gran Bretaña y Francia quedaron arruinadas porque gastaron todos los recursos que tenían en la guerra. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Era el principal país acreedor, lo que quiere decir que tenía derecho a pedir que se cumpla, que los demás países les paguen la deuda de préstamos que tenían. También el centro financiero mundial se desplazó a Londres, al igual que el dólar se convirtió en la moneda del comercio internacional. En 1920 se veía un gran panorama. El sistema monetario internacional giraba a su alrededor. Este comenzó a cerrarse sobre sí mismo y no entró en la Sociedad de las Naciones, que era una organización que se fundó para evitar futuras guerras o conflictos en los que se resolvían estos de forma pacífica. Estos años de prosperidad en Estados Unidos se llamaron años locos. Su influencia se vio en el desarrollo de las industrias químicas, eléctricas y automotoras. También en la industria del entretenimiento, como en el cine y en la radio. El resto del mundo los veía como un espacio de libertad, ascenso, enriquecimiento y bienestar. En esta época también las mujeres que habían ocupado el lugar de los hombres en sus trabajos cuando estaban en la guerra, crearon una nueva imagen de una nueva mujer. Muchas de estas que se enfrentaron a las corrientes tradicionalistas y se declararon defensoras de la libertad, adoptaron el estilo flapper. Este estilo estaba caracterizado por mujeres con cabello corto, mucho maquillaje, una actitud desafiante, fumar en público y otras cosas. También con esto después empezó a surgir el jazz y los bailes foxtrot y charleston. La mentalidad estadounidense media se basaba en bienestar y confort para todos los habitantes, pero había otra parte de la sociedad tremendamente conservadora. Estados Unidos tenía una población de 106 millones de habitantes. De estos, 185.000 eran asiáticos. Surgió un sentimiento nacionalista con ideas y prácticas xenófobas, que era el rechazo a los extranjeros. Los cupos de inmigrantes se redujeron. Después de esto, en el sur y medio oeste del país, en 1865, creció una agrupación abreviada KKK. Esta era racista, xenófoba y anticatólica. Logró cerrar el flujo migratorio en 1924. Como Estados Unidos era el principal acreedor mundial, esta crisis afectó a todo el mundo, porque su mercado absorbía el 40% de las importaciones de 15 países. Entre 1929 y 1932, las exportaciones se redujeron a la mitad, y esto generó que se comience a producir localmente lo que antes se exportaba. Estados Unidos prestó créditos a otros países, pero este circuito rompió su equilibrio en 1929, porque desapareció la fuente de crédito norteamericana. En 1931, toda Europa estaba en colapso económico. Alemania, Francia y Gran Bretaña estaban endeudadas y por eso abandonaron el comercio internacional e intentaron autoabastecerse. Esto complicó mucho más el panorama. Los valores de la sociedad fueron cuestionados y había dos grandes grupos. La izquierda, que era un movimiento obrero socialista que rechazaba el sistema económico del capitalismo liberal y compartía valores democráticos de la civilización occidental. Y derecha, que era una amenaza para el gobierno y también para la ideología.
Este grupo también fue denominado fascismo o totalitarismo. En resumen, era una reacción al liberalismo y contra los movimientos socialistas obreros. Este movimiento fascista tuvo su triunfo. En Italia las consecuencias de la guerra se hicieron sentir con fuerza y hubo un aumento en el número de integrantes de izquierda gracias a que la situación económica del país empeoró por el número de desempleados y el bienio rojo, que eran tomas de fábricas con importantes movilizaciones obreras. La burguesía y los terratenientes, al igual que las clases medio urbanas, empezaron a sentir sus intereses amenazados y por eso esto en 1919 generó un movimiento contrarrevolucionario llamado Fascis di Combatimiento. Estaba integrado por excombatientes y exaltados nacionalistas. Su programa proponía reformas económicas, sociales e institucionales, exaltando la violencia como método para sostener sus ideas. En 1922 hubo una denominada Marcha sobre Roma, que fue hecha para forzar la renuncia del gobierno e impulsar el nombramiento de Mussolini como primer ministro. El 28 de octubre, 26.000 fascistas hicieron su entrada triunfal en la capital italiana, y el 29 de octubre se le otorgó el gobierno a Mussolini. A partir de 1925, el fascismo comenzó la transformación del sistema político en un régimen de partido único y con una estructura corporativa. Su objetivo era eliminar la lucha de clases a partir de la intervención del Estado. El Estado fascista sustituyó la Cámara de Diputados por la Cámara de Facios y de las corporaciones. Este aspiró a controlar la cultura, las actividades de la población y hasta su forma de pensar. Por ejemplo, los maestros fueron obligados a ir vestidos a las clases con camisas negras y los profesores universitarios debieron jurar fidelidad al régimen. Estos eran transmisores de consignas políticas. También los niños y los jóvenes de entre 4 y 18 años debían formar parte de organizaciones juveniles controladas por el partido. Además, trató también de moldear el modo de vida de los italianos. Reforzó el papel de esposa y madre de las mujeres e implementó una política que defendía la natalidad. En 1919, en la ciudad de Weimar, Alemania, se proclamó una constitución que establecía un sistema representativo, republicano y federal. También se introdujeron cambios en el voto femenino o en la jornada laboral de 8 horas. Esta república tuvo problemas con sus adversarios, sumado a la crisis económica y también a la deuda externa que tenía con el Tratado de Versalles. A fines de 1923, esta crisis alcanzó su momento más agudo y el marco se desvalorizó totalmente y muchos alemanes se encontraron con que sus ahorros de toda la vida no valían nada. Esta derrota alemana y la firma del Tratado de Versalles provocaron en muchos alemanes un sentimiento de humillación y una condena a la política socialdemócrata. Por eso surgió el Partido Alemán de los Trabajadores, dirigido por Hitler. Un año después, este partido tomó el nombre de Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, abreviado Nazi. Estaba integrado por exoficiales, soldados, desocupados y sectores medios e industriales. El 8 de noviembre de 1923, este grupo intentó un golpe de Estado en la ciudad de Múnich. Este intento fue abortado y Hitler fue juzgado y condenado a 5 años de cárcel.
Al final estuvo solo 9 meses en prisión y en ese tiempo escribió el libro que se ve en la última foto, llamado Mi lucha. Era un libro con los principios del nazismo, anticomunismo, antiliberalismo y antisemitismo. Este fracaso del golpe de Estado convenció a Hitler de que podría haber conquistado el poder legalmente a través de elecciones parlamentarias. Entonces decidió reorganizar el partido nazi. Para hacerlo utilizó la propaganda, que surtió su efecto y en 1932 obtuvieron el 37,3% de los votos. Y esta fue la primera fuerza política alemana. En 1933 Hitler fue nombrado como primer ministro. Ya instalado como canciller, Hitler comenzó la construcción de un régimen totalitario. Para hacerlo, necesitaba acabar con sus opositores y colocar a sus partidarios en puestos claves de los ministerios gubernamentales. Para esto, cuando ocurrió el incendio del edificio de la Cámara Legislativa, el 27 de febrero de 1933, los nazis culparon a los comunistas de este hecho y lo que consiguieron fue la mayoría necesaria para aprobar una ley en donde el canciller pueda dictar leyes sin tener que consultar a la Cámara Legislativa. Cuando lo logró, Hitler no tardó en cancelar a la mayoría de los comunistas y prohibir las actividades de todos los partidos. Los primeros sectores en sufrir fueron el sector obrero, las autoridades locales y los adversarios de Hitler. Estos últimos, muchos de ellos fueron asesinados en la noche de cuchillos largos. Hitler, ya como presidente y con el título de conductor, anunció el inicio del Tercer Imperio, capaz de controlar casi todos los resortes de la vida política y social de Alemania. El desempleo era el principal problema de Hitler. Para eso estableció el plan de 4 años, que su objetivo era el autoabastecimiento a partir del pleno aprovechamiento de la industria alemana, la construcción de una flota mercante y la modernización. Toda la economía fue reorganizada a partir del modelo de una economía de guerra orientado a la producción industrial hacia la fabricación de armamentos y la industria química. Además, se restableció el servicio militar obligatorio. Para poder construir un imperio, Hitler provocó una persecución de todas las personas que consideraba que eran una amenaza para su soñada Alemania. Las medidas persecutorias cada vez más brutales, fundamentalmente contra militantes comunistas y socialdemócratas, líderes sindicales, homosexuales, gitanos y judíos. Por ejemplo, en 1935 hubo una sanción de las leyes de Nuremberg. Estas privaron a los judíos de la ciudadanía alemana, prohibiéndolos votar, casarse con arios, trabajar en empleos públicos, en comercios, en bancos y en editoriales, y también a ejercer profesiones liberales. Los judíos finalmente, después de la Noche de los Cristales Rotos, fueron conducidos a campos de concentración para ser esclavizados y asesinados. Luego de esto, Hitler utilizó la propaganda con la idea de demonizar al enemigo y unir al pueblo alemán en su contra. Con esto también fortalecía la fidelidad al régimen y el odio hacia los judíos. Difundía pautas culturales consideradas saludables para la nación y se identificaba con la raza aria. Los jóvenes fueron a las juventudes hitlerianas en la que recibían educación física y adoctrinamiento político.
y las mujeres fueron alentadas a permanecer al hogar y dedicarse a la crianza del buen alemancito. También muchas fueron a la Liga de Muchachas Alemanas, donde se formaban a las niñas para futuras tareas en el hogar. La crisis económica y social desatada por la Primera Guerra Mundial en España tuvo un aumento del descontento en la población. El general Miguel Primo de Rivera tomó el poder mediante un golpe de Estado estableciendo una dictadura. Esto fue entre 1923 y 1920. Lo que provocó la dictadura fue un permanente aumento de desocupados y una oposición de los estudiantes nacionalistas y algunos grupos de obreros. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. En esta se elaboró una nueva constitución que implantaba un régimen democrático. La Constitución de 1931 estableció el sufragio universal sin distinción de sexos, reconoció el derecho al divorcio y entre otras cosas. Este nuevo gobierno estaba formado por republicanos de izquierda y socialistas. Propuso nuevas reformas y estas aumentaron la desocupación. En el ámbito laboral favoreció la oposición de los trabajadores con el reconocimiento de los sindicatos. Esto trajo una oposición de los empresarios. En el plano educativo, aumentó los salarios de los docentes y la enseñanza comenzó a ser mixta y la materia religión dejó de ser una asignatura obligatoria. Esto trajo un enfrentamiento con la Iglesia. También hubo una reforma militar. Tras la creciente de impopularidad del gobierno y sumado a la crisis económica, se convocaron a nuevas elecciones. Los sectores de izquierda se unieron en el denominado Frente Popular y los de derecha en la CEDA, que sus siglas significan Confederación Española de Derechas Autónomas. En estas elecciones tuvo triunfo el Frente Popular. Después de esto, los trabajadores organizaron huelgas y manifestaciones. También hubo reclamos. Por eso, este gobierno era señalado como incapaz de defender el orden y la propiedad privada. Por eso, en julio de 1933 se inició una insurrección militar, liderada por el general Francisco Franco. Este ejército sublevado declaró el estado de guerra y el levantamiento se extendió por la península. La guerra entre franquistas y republicanos se extendió hasta 1939, cuando las tropas de Franco lograron tomar Madrid, dando inicio a la dictadura del generalismo. En Rusia, Lenin decidió poner en marcha un nuevo sistema económico para elevar la productividad. Las siglas de este es NEP, Nueva Política Económica. Su objetivo era restablecer la colaboración entre el Estado y los campesinos y concretar la recuperación económica sobre el desarrollo de la agricultura. Los resultados de este no fueron los esperados. Entonces, después de la muerte de Lenin en 1924, provocó un vuelco en la situación de la URSS. Estaba en debate la continuidad o no de la NEP. Stalin fue el sucesor de Lenin. El régimen stalinista era un sistema totalitario caracterizado por la persecución a los opositores políticos, la centralización del poder y la ausencia de libertades civiles. Él estableció un plano económico en el que priorizó el desarrollo industrial a expensas de la agricultura. Este proyecto se llevó a cabo entre 1928 y 1941, mediante 3 planes quinquenales. El primero se basaba en
sacarle las tierras a los propietarios y que éstas queden para el Estado y ellos puedan obtener maquinarias e insumos de ellas. El segundo plan era instalar entre Europa y Asia plantas industriales con tecnología de punta. En ellas trabajaban los campesinos obligados. Y el tercer plan se basaba en la producción de armamentos. Este éxito económico no se reflejó en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, pero sí alcanzaron altos niveles de industrialización.